lo que, si podemos colocarlo aquí, estaría bien para que todo el mundo pudiera ver la porción. Nehemías 4, 1 al 3. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Mira bien lo que está diciendo este hombre, la manera como lo dice. Verso 3. Tobías, eso fue un hombre, ahora otro. Tobías el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces dice el verso 4, la respuesta, lo que habla Nehemías. Los anteriores estaban prácticamente burlándose de él. Pero Nehemías dice, verso 4, entonces oré. ¿Qué oró? Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. ¿Quiénes aparecieron para oponerse? 3 personajes. Digamos, 1, Sanballat, 2, Tobías y 3, digamos, los burladores, todos los demás que se burlaban de lo que estaban haciendo el equipo de Nehemías para reconstruir todas las murallas de la ciudad. Usted se imagina que Nehemías viviendo en otra nación, estaba adolorido al ver cómo vivía su nación, porque alguien de esa nación vino a hablar con él y él dijo, ¿cómo está la ciudad? Entonces le contaron que los muros estaban destruidos, estaban en el piso. Entonces dice la Biblia que él lloró, se apersonó de la situación y dijo, yo voy a llevar a cabo lo que mi Dios me está dirigiendo. Es algo así como cuando tú sabes de pronto que tu familia está en una crisis. Y entonces al ver la crisis, como jefe de casa dices, yo no puedo permitir que mi familia esté en esa situación. Puede ser que haya enemistad entre los hijos, puede ser que haya problemas económicos, puede ser crisis que se presentan en la familia. ¿Qué hago yo como jefe de la casa? Yo me dispongo inmediatamente a decir, esto no lo puedo permitir, me voy a levantar a orar. Voy a levantar, a hablar con ellos, voy a reunirme y voy a hacer algo. Eso hizo Nehemías con toda una nación. Y lo que vemos aquí es que siempre que alguien construye algo para Dios, el enemigo viene a detenerlo. Eso es lo que el enemigo quiere, inmediatamente detener cuando tú quieres construir algo para Dios. Por ejemplo, ¿cuántos queremos construir nuestra casa para Dios? Nuestra familia para Dios. Pues ¿qué hace el enemigo? Inmediatamente viene a tratar de detenerte. Es la verdad. Siempre que tú tomas por ejemplo, supongamos que tú dices, bueno, Dios me está hablando que quiero comprometerme más con Dios. Cuando tú tomas una decisión, inmediatamente el enemigo trae oposición. Y de diferentes maneras trata de oponerse para que tú no levantes tu familia con bases espirituales. Porque el enemigo sabe que si tú levantas una familia con bases sólidas, vas a tener en el futuro una familia de bendición que va a ganar otras familias. Mi propósito, ¿cuál es? Poder ganar otras familias. ¿Cuál es tu propósito? Ganar tu casa, pero también unirte y ganar otras familias. Porque el enemigo no ataca las ruinas. ¿Sabe qué ataca el enemigo? Los constructores. ¿Cuántos constructores de vidas hay en este día, en este lugar? Constructores de vida. Porque nuestro trabajo
es ayudar a la gente que puedan restaurar su vida. En Nehemías capítulo 4, versículo 6, vemos uno de los aspectos que dijo Nehemías. Voy a leerlo hacer un extracto solamente de esa porción. Nehemías 4, 6. Edificamos pues el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Nehemías estaba trabajando, pudo edificar porque el pueblo tuvo ánimo. Pero, ¿qué vino ahora? La oposición. Mira, la oposición no es evidencia de que Dios no está contigo. No. Cuando alguien se opone contra ti, cuando buscas a Dios, no quiere decir que Dios te dejó a ti abandonado. No quiere decir que estás solo. No. Muchas veces es evidencia de que tú estás avanzando en tu vida. Por eso cuando hay oposición a buscar a Dios es porque estás avanzando, porque estás creciendo, porque te estás edificando. Así que cuando Nehemías comenzó a construir, aparecieron algunas cosas. Lo primero, aparecieron las burlas. Después aparecieron las amenazas y mucho después aparecieron los ataques. De esa misma manera, el enemigo trata de hacer algo contra ti cuando tú te dispones a buscar de Dios. Dígame sí o no, cuando te dispones, inmediatamente te vienen llamadas. Mírate que tengo una invitación para este tipo de reunión. No, es que es la más importante y comienzan a invitarte y tú, no, mira, yo quiero estar en la reunión de la iglesia. No, mira, es que yo estoy invitando a algo mucho mejor. ¿Es cierto o no es cierto? Todos tenemos inmediatamente otro tipo de distracciones. Y esto fue lo que vivió Nehemías: burlas, amenazas y ataques. ¿Sabe por qué? Porque la reconstrucción representa una derrota para el reino de las tinieblas. Cuando tú reconstruyes tu casa, es una derrota para el enemigo. Porque el enemigo va a tratar de todas las maneras de oponerse. Yo recuerdo la primera vez que llegué a mi casa con una Biblia. Bueno, yo llego a mi casa, bueno, yo había recibido al Señor Jesucristo, le he contado algunas veces, en una, ¿cómo se llama eso? En una reunión, no, en un retiro espiritual, donde me llevaron engañado, me dijeron lo que no era, y entonces yo me iba a escapar, pero estando ahí, fue la intervención de Dios en mi vida. Yo tenía 17 años y yo dije, no, yo me salgo de este lugar porque están hablando solamente de Dios y muchas cosas que habían en mi cabeza. Pero en ese momento Dios obró en mí. En ese momento el Señor lo hizo. Él obró. ¿Por qué? Porque Él sabía que yo necesitaba reconstruir mi vida, reconstruir mentalmente las ideas que estaba recibiendo en la universidad y las ideas que Él quería que yo tuviera, los principios que yo tuviera en mi vida. Y cuando tomé la decisión de hacerlo, realmente yo tuve que tomar decisión de dejar a algunos amigos. Claro. ¿Por qué? Porque esos amigos eran mucha influencia en mí y estaban influenciando para que yo me apartara. Y Dios me habló de yo tomar una decisión de influenciar en ellos para que ellos caminaran en Jesús. Pero ¿quién tomó la bendición? ¿Quién tomó la victoria? Yo, porque decidí ganarlos a ellos para Cristo. Los que no querían, tranquilos, seguían su camino. Pero la decisión que yo había tomado para Dios era total. Así que cuando usted toma una decisión para seguir a Dios, para avanzar en la vida espiritual, siempre va a tener oposición. Nunca va a estar tranquilo. De ahí en adelante yo le garantizo que siempre va a tener crisis. Toda la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Y si te veo un poquito como desalentado, inmediatamente trata de devorarte. Por eso, la reconstrucción representa algo grandísimo. Cuando reconstruyes tu vida, tu casa, tu familia, eso representa una derrota para el reino total de las tinieblas.
ellos se van a debilitar. El enemigo no pierde tiempo atacando algo que ya está destruido. El enemigo sabe que aquello que está siendo restaurado es lo que necesita ser atacado. Y si tu vida está siendo restaurada, tú vas a ser atacado. ¿Cuántos tenemos vidas restauradas? Pero sé que cada uno de nosotros necesita una restauración constante. La Biblia dice que la transformación en la vida de una persona dura toda su vida. Toda su vida. Siempre nosotros vamos a tener que dejar cosas en nuestra vida, ¿o no? Siempre tenemos que cambiar. Así que hay 3 ataques contra los constructores. Número 1, el primer ataque se llama la burla. La burla. ¿Qué decían en la primera porción que leímos? Esto no funcionará. Es decir, decía esto, ellos no van a lograr nada. Eso no les va a funcionar. El segundo ataque es el desánimo. Dijimos, primer ataque, burla. Segundo ataque, el desánimo. ¿Qué decía el enemigo? No vale la pena seguir. No vale. Y eso muchas veces el enemigo te lo coloca a ti en la mente. No vale la pena que sigas. Tranquilo. Si, así como eras, así como estabas, así está bien. Y esa es la trampa del maligno. Burlarse de ti muchas veces. Lo segundo, desanimarte. Y lo tercero, la distracción. ¿Qué dijo él? Deja la obra y ven acá. 3 aspectos básicos. Así que el primero, vamos a hablar rápido del primer aspecto. Solamente vamos a alcanzar a tocar 2. El primero es el ataque de la burla. Y ya lo leímos en Nehemías capítulo 4, versículo 3, lo que ellos hablaron. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Si subiera una zorra, derribará su muro. Lo primero que hizo el enemigo fue ridiculizar la obra que ellos estaban haciendo. El enemigo se va a burlar de ti tratando de ridiculizar el hecho de que tú quieres un cambio de vida, el hecho de que tú estás cambiando y moldeando o transformando los principios. Porque si antes, la Biblia dice, si antes no conocíamos al Señor, cuando el Señor viene a nuestra vida, vienen nuevos principios para nuestra vida. Nuevos preceptos, nuevos conceptos que son dados a través de la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es la burla? La burla sencillamente es un intento de destruir tu confianza, en lo que vas a hacer. La burla también, Nehemías, el muro no se podía construir. Entonces comenzó a burlarse. Y él sabía que el muro se podía detener si afectaba a Nehemías. Por eso, escuche lo que voy a decir. La burla de otros hacia ti puede hacerte sentir, o puede hacer, o hacerte creer, digámoslo de esta manera, puede hacerte creer que no eres capaz. O puede hacerte creer que no estás preparado. O puede hacerte creer que tu llamado no es real. O puede hacerte creer que tu sueño es demasiado grande. La burla puede decirte a ti, es imposible que lo logres. Si no, por ejemplo, supongamos que tienes un problema con el alcohol, supongamos. Bueno, es un ejemplo. La mayoría de familias, por lo menos en nuestra nación, y yo creo que muchas naciones, tienen problemas con el alcohol. Y supongamos que ya estás un poquito llevado por el alcohol y ya como que tienes que tomar un poquito más de lo que se toma porque estás un poquito llevado. Entonces, cuando tú te das cuenta de que ya la cosa está difícil, en ese momento es cuando te das cuenta que el enemigo no te quiere soltar. Y el enemigo te va a decir, no estás preparado para eso. Tú no eres capaz de dejarlo, eso es parte de tu vida. Porque has tomado una decisión, porque tomas una decisión de algo. ¿Y cuál es la estrategia de Satanás? Si él no puede detener tu llamado, intentará ridiculizarte. Va a decir, eres un ridículo. ¿A través de qué? Amigos, a través de personas que conocen. Y si el enemigo no te puede destruir,
y no puede destruir tu visión, intentará avergonzarte de la visión que tienes. La visión que tienes puede ser levantar una empresa o tener una familia próspera. Entonces el enemigo va a tratar de ridiculizarte. Mire, pero si tú te das cuenta, Jesús también pasó por la burla. Jesús fue burlado. Mire, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijeron? A otros se salvó. A otros salvó. Si a otros salvó, sálvate a ti mismo. ¿Por qué no se puede salvar a sí mismo? Se estaban burlando de la vida de Jesús. Se estaban burlando del Salvador del mundo. Mire, el mismo espíritu que atacó a Jesús sigue atacando en el día de hoy a los constructores. Así que si tú eres un constructor de vida, siempre piensa que va a venir un espíritu a tratar de desalentarte para que no sigas construyendo. Va a venir para burlarse de ti. Hay personas que tal vez en algún momento estaban en la construcción. Hablo de construcción de vida. Pero dejaron de construir porque escucharon demasiadas voces. Escucharon voces equivocadas. Por eso cuídate de la gente que está a tu lado, que no conoce del Señor, que van a tratar de desanimarte o desalentarte. Entonces, esas son las voces de burla que van a tratar de hacer que tú no sigas adelante. Y esas son estrategias del enemigo. Hay una palabra negativa. Y, por ejemplo, cuando alguno de nosotros se da cuenta que tenemos palabra negativa, las personas comunes y corrientes siempre usan palabra negativa, como es imposible que lo hagas, no puedes, no tienes la capacidad. Lo vemos nosotros muchas veces en nuestro hogar, cuando nuestros padres en algún momento dicen, no, tú no puedes eso, no sirves para eso. Mira al vecino, ese sí sirve. Son palabras negativas que lanzaron contra nosotros. Pero una palabra negativa puede quedarse por años en el corazón de una persona. Por años. Palabras como no lo lograrás, como es imposible. Palabras como no tienes esa capacidad. Palabras como no eres un líder, no sirves para eso, no tienes el talante para eso. Eso puede quedar en ti por años. Por años. Por eso el Señor no quiere que estés así. El Señor quiere que tú tengas la victoria por su palabra. Por eso mi consejo es: cuídate de las palabras negativas que recibes de otros. No las aceptes. No aceptes para tu vida esas palabras. Por eso ahora nosotros como padres o abuelos tenemos que cuidarnos de las palabras con nuestros hijos. Porque si nuestros padres nunca conocieron de Dios, ese es mi caso, mis padres no conocían de Dios, si ellos no conocieron de Dios, nos van a hablar de lo que ellos aprendieron, lo mismo que ellos supieron. Y yo no puedo recibir en mi vida algo que no es de la palabra de Dios. Por eso cuídate y no aceptes palabra negativa, no aceptes palabras de derrota. Y otra cosa, tampoco las hables. No se las digas a tus hijos. No hables para ti mismo ese tipo de palabras, no. Porque la palabra de Dios nos dice que lo que hablamos con nuestra boca es para vida o para muerte. Usted tiene la capacidad de destruir una vida o de construirla, de bendecir o maldecir. Por eso el Señor le habló en la palabra y dijo, bueno, escoge tú la vida para que vivas. O escoge la muerte, pero yo te digo que escojas la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos escogido la vida en el Señor? Ha sido nuestra decisión, nadie nos obligó, es nuestra decisión. Por eso les quiero animar, cuídate y cuidémonos de las palabras negativas, porque las palabras negativas nos van a afectar. Mira solamente que tú llegues al consultorio del médico. Llega una señora y ella le dice, bueno, he sentido este dolor, tal. Inmediatamente el médico le dice, bueno, señora, eso nos dice que es principio de cáncer. Cuando él lanza esa palabra, ¿cómo quedas tú? Cuando llega esa palabra, ya es un shock y ya quedas creyendo que eso es así. Ya, inmediatamente. Hay palabras que nos pueden marcar.
palabras de derrota, palabras de burla, palabras de desaliento. De eso tenemos que cuidarnos. Por eso, escucha esto, Dios nunca consulta a los burladores antes de llamar a una persona. No, Dios te da la palabra a ti. No consulta a los burladores. Así que los que se burlan generalmente están observando desde afuera, porque ellos están observando las cosas desde afuera, mientras otros están construyendo desde adentro. ¿Quién aquí está construyendo desde adentro? Ahora, recuerda esto, los críticos hablan de la obra que se está haciendo, pero los constructores trabajan en la obra. Así que no te importa lo que digan los críticos, tú eres de los que trabaja en la obra que Dios está haciendo. Tú eres un constructor en el día de hoy. Y Dios te llama a construir tu casa, tu hogar, tu familia y a levantar una empresa. Imagínate, porque eres un constructor. El segundo aspecto que quiero compartir es el segundo ataque, es el ataque del desánimo, del desaliento. Este es terrible, aunque se vea pequeñito, pero yo porque he tratado mucha gente con ese problema, que el desánimo es terrible. Vamos a Nehemías 4:10. ¿Qué dice? Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. El pueblo de Judá es el pueblo de Nehemías. Entonces, digámoslo, la familia de Nehemías, los conocidos de Nehemías, la gente de su propio pueblo se quejó. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. El pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mire muy bien quién se quejó. Se quejaron los del mismo equipo de Nehemías. Le decía, la gente está cansada, como que estás trabajando demasiado. Y le hablaban, los escombros son demasiados. Es decir, todo lo que había quedado de la muralla, todos los escombros, todos los pedazos de muro, esos escombros son demasiados. Y otra cosa que le decían, nunca podremos construir una muralla. No podremos, jamás podremos hacerlo. ¿Qué dice eso de un equipo de trabajo? Si tú estás en una empresa, si estás llevando a cabo un trabajo con un equipo, ¿qué dice eso de un equipo? ¿Qué está diciendo? Que ellos están negativos, totalmente. Que es imposible con personas así llevar a cabo un trabajo. Mire sintetizando lo que decían en la Reina Valera, dice, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Mire, el ataque este tipo de ataque es más peligroso que la burla. ¿Por qué? Porque la burla viene de afuera, pero el desánimo viene de adentro. Y es lo peligroso. Si alguien se burla de mí, ¿cierto? ¿Alguien se ha burlado de ti alguna vez en tu vida? El narizón, el ojón, ¿cierto? Bueno, etcétera. El pelo parado, el calvo, bueno, de todo. Es exactamente. Entonces, si alguna persona se ha burlado de ti, y es lo que estamos hablando, el enemigo sabe que una persona desanimada puede abandonar la obra que Dios le entregó. Si Dios te encomienda a ti algo, y si se comienzan a burlar de ti, el enemigo sabe que tú te vas a desalentar. El enemigo lo sabe, que vas a ser una persona desalentada y desanimada. ¿Qué dice la Biblia en lo que acabamos de leer? Que los amigos de Nehemías o el equipo de Nehemías comenzó a mirar lo que no debería mirar. ¿Qué miraron? Los escombros. Miraron todo terrible. Escombros. El pueblo que vio comenzó a enfocarse en lo que faltaba. Pero escuche, el pueblo
como comenzó a fijarse en lo que faltaba, comenzó a sentirse cansado. Se sentían fatigados, se sentían que no podían más. Y comenzaron a pensar algo. ¿Qué pensaron? Nunca vamos a terminar, nunca vamos a poder. ¿Ha escuchado eso alguna vez en su casa? ¿Ha escuchado eso en su familia? ¿Ha escuchado eso en su trabajo? Nunca podremos llevar a cabo ese trabajo. Mire, el desánimo aparece cuando suceden varias cosas. ¿Cuándo aparece el desánimo? Cuando el proceso es más largo de lo esperado. Si se tarda mucho, la gente se comienza a desesperar. Cuando el proceso es más largo. Cuando los resultados tardan en llegar, la gente comienza a desesperarse porque ya se está tardando mucho tiempo. Mire, Nehemías había distribuido familias, las personas por familia, grupos de familia. Y ya como se estaba demorando, entonces la gente se desesperó y comenzó a preocuparse. No hemos avanzado mucho. El desánimo aparece cuando las oraciones parecen que no son respondidas. ¿Le ha pasado alguna vez que usted estaba orando y no recibió una oración inmediata? El problema es que nosotros pensamos que las oraciones son tipo horno microondas, instantáneas. Y no, las oraciones no tienen respuesta de horno microondas. Las oraciones dependen de tu constancia. No depende de Dios, depende de tu constancia. Depende de cuánto oremos, así viene la respuesta. Por eso el desánimo aparece cuando las oraciones no son respondidas, o el desánimo aparece cuando el cansancio se acumula. Y esto estaba pasando en el pueblo que estaba bajo la orden de Nehemías. Así que una de las armas más favoritas del enemigo es hacerte mirar cuánto te falta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánto te falta? ¿Qué miras tú en el banco? ¿Lo que falta o lo que tiene? Ya no tengo tanto. ¿Qué miramos nosotros? Entonces, el desánimo viene cuando nosotros comenzamos a mirar cuánto dinero nos falta, o cuántas cosas nos faltan, cuánto material nos falta, en lugar de cuánto has avanzado. Lo que nosotros deberíamos pensar es: hemos avanzado, sí, ya nos queda menos, nos queda poco. Así que veamos varias cosas. Por ejemplo, Nehemías veía un muro levantándose. El pueblo veía los escombros. Y eso sucede mucho. Por eso tú, como jefe de tu casa, debes llevar tu familia para que tu familia mire de manera positiva y no mire de manera negativa. Escucha esto. Dos personas pueden mirar la misma situación y tener perspectivas completamente diferentes. Aunque son dos personas diferentes, la perspectiva de cada uno es perspectiva totalmente diferente. Y eso lo vamos a ver en un hombre de Dios. Y este hombre era Elías. Este hombre, él era un profeta. Pero quiero leer qué le pasó a él. Primera de Reyes, capítulo 19, 2 al 4. Y con este episodio de Elías vamos a concluir. Y quiero tocar varios aspectos. Vamos a ver Primera de Reyes 19, 2 al 4. Voy a leerlo. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Jezabel era la reina, la esposa del rey Acab. Elías era el profeta que Dios usaba. Ella era una hechicera, era una mujer manipuladora. ¿Y cómo se dice en el argot de las mujeres que era ella una qué? Manipuladora, ¿cierto? Era Jezabel. Entonces Jezabel le manda un mensaje al profeta Elías. Estamos en Primera de Reyes 19, verso 2. Y el mensaje era este: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a mis profetas. Ese era el mensaje. Mañana te voy a matar porque tú mataste a mi profeta. Verso 3.
Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Sigamos leyendo. Dice la Biblia que tuvo miedo. Y verso 4, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Mira, el desánimo hace que los gigantes parezcan más grandes y que Dios parezca más pequeño. ¿Cuál es la causa? El desánimo. Veamos algo, una síntesis de Elías para que usted entienda. Antes de llegar al capítulo 19, Elías había vivido momentos gloriosos en su ministerio. Es decir, momentos de victoria y de bendición. Por ejemplo, había confrontado al rey Acab. Había desafiado a 450 profetas de Baal, que era un dios satánico. Había visto caer fuego del cielo. Había visto una nación reconocer que el Señor es el único Dios verdadero. Y había orado por lluvia, y la lluvia regresó después de 3 años de sequía. Pregunto, ¿era un buen profeta o no? Poderoso. Desde una perspectiva humana, este debería ser el momento más feliz de su vida, ¿sí o no? Porque tenía todas las victorias, todo el reconocimiento. Sin embargo, no era el momento más feliz de su vida. El capítulo siguiente al versículo que estamos leyendo, comienza con un Elías completamente diferente. Ese capítulo comienza con un Elías corriendo, con un Elías escondiéndose, con un Elías desanimándose y con un Elías pidiéndole a Dios que lo matara. ¿Cómo les parece ese profeta? Esto nos enseña una verdad muy importante. Las grandes victorias no siempre eliminan las batallas internas. Usted puede tener victorias físicas, pero ¿cómo queda por dentro? ¿Cómo está por dentro? Lo más importante que nosotros debemos cuidarnos es cómo estamos nosotros por dentro. ¿Cómo está tu vida por dentro? Eso es lo que tenemos que cuidar. Así que rápido voy a decirles cómo llegó Elías a desanimarse. Primer aspecto, ¿cómo llegó a desanimarse? Lo primero es porque él permitió una palabra negativa. Él permitió que esa palabra negativa fuera más grande que Dios. Lo vemos en el verso 2. En el verso 2, que 1 Reyes 19:2. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esto fue la palabra que le envió la reina a él, Jezabel. Jezabel le mandó ese mensaje a Elías: que los dioses me hieran si mañana yo no te he matado. Las palabras que le dijo ella son impresionantes. Pero mira, escuchemos esto, veámoslo de esta manera. Un día Elías había escuchado el fuego y había visto caer fuego del cielo. Un día. Y ahora está recibiendo las amenazas de una bruja. ¿Qué pasó con Elías? Elías comenzó a enfocarse más en lo que la mujer dijo que en lo que Dios había hecho. Nosotros tenemos que enfocarnos más en lo que Dios ha hecho en nuestra vida que en la crisis
que podemos estar. Enfócate en lo que Dios ya hizo en tu pasado, en las victorias que Dios hizo contigo, en la respuesta a la oración, en el momento en que clamaste y dijiste: Señor, se me acabó el dinero, ¿qué hago? Y el Señor hizo un milagro y lo pudiste tener. En el momento en que alguien de tu familia estaba enfermo y el Señor sanó, enfócate en los milagros que Dios hizo en tu vida en el pasado, porque yo sé que en nuestra vida Dios siempre ha obrado. ¿Cuántos sabemos que Dios obró en nuestro pasado? Milagros, bendiciones, restauraciones, transformaciones. Enfoquémonos en la bendición y no en el momento de la crisis. Ese debe ser nuestro enfoque. ¿Qué hace el enemigo? Muchas veces de esta manera es que llega el desánimo. Cuando comenzamos a agrandar los problemas y a minimizar las victorias. Pero las victorias fueron victorias y todavía debemos mantenerlas. Yo le aconsejo esto: cuando usted vea que Dios ha respondido una oración, anote la bendición de Dios. Anote qué hizo Dios en su vida. Póngale ahí una nota. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda a nosotros las grandes victorias de Dios. El problema es que se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Yo recuerdo momentos cuando Dios nos salvó de un momento de un accidente de muerte. Lo recuerdo. De eso tengo que darle gracias a Dios. De momentos donde Dios nos ha liberado de circunstancias, ha mandado sanidad, ha mandado en un momento un milagro económico en que el cual no había. Esos son momentos que yo tengo que recordar. Recuerda esos momentos, anótalos. Hay muchos constructores del reino que están agotados. ¿Sabe por qué? Porque han escuchado demasiadas voces negativas, crítica, temor y oposición. Por eso, como dije al principio, tengamos cuidado con las palabras negativas. Estas personas que decaen o se desalientan es porque para ellos han permitido que una palabra negativa tenga más peso que 100 promesas de Dios. Escuche, una palabra negativa no puede tener el peso de 100 promesas de Dios. Y dígame una promesa de Dios para tu vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es una promesa o no? ¿Qué quiere decir esa promesa? Que mi Dios va a suplir a mi vida lo que me falta a mí. Filipenses 4:19. ¿Por qué? Porque Él es rico, y si Él es rico, Él va a suplirme. Esa es una promesa. Pero 100 promesas, ¿no cree usted que valen la pena? ¿Qué hizo Elías? Una sola palabra destruyó las 100 promesas. Por eso el desánimo comienza cuando las voces de la tierra suenan más fuerte que las voces del cielo. Por eso reciba usted las voces del cielo. Mire 1 Reyes 19:3, que voy a extractarlo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías pasó de estar frente a 450 profetas falsos a huir por una sola amenaza. Primero, Dios lo utilizó para 450 profetas de Baal murieran. Y Dios lo utilizó para eso. Pero ahora, al siguiente día, una sola persona, por una sola amenaza, hace que él decaiga. Esto es terrible, que por una sola cosa él decaiga. Pero, ¿será que nosotros somos como Elías? ¿Será que a nosotros nos pasa como a él? ¿Qué cambió en Elías? ¿Cambió Dios? No, cambió su propia percepción de la situación. Porque el miedo tiene una tremenda capacidad. El miedo tiene la capacidad de distorsionar las cosas. El miedo hace que los gigantes parezcan mucho más grandes. El miedo hace que los problemas parezcan gigantescos. El miedo hace que nosotros olvidemos los milagros que Dios acaba de hacer. Por eso, nunca permitas
el miedo o el temor en tu vida. Por eso, cuando una persona está desanimada, no ve la realidad correcta. ¿Qué está viendo? El problema más grande, la crisis más difícil, los obstáculos más imposibles. Eso es lo que ve la persona, pero deja de ver a Dios. Ya no está viendo a Dios. Usted y yo tenemos que ver constantemente y estar directamente enfocados con Dios, sabiendo que Dios nos va a dar a nosotros la victoria. Por eso, cuídate del desánimo, porque el desánimo nos puede afectar. El desánimo no cambia las circunstancias. El desánimo cambia la manera en que nosotros vemos las cosas, la forma en que las vemos. No te dejes llevar del desaliento, no te dejes llevar del desánimo. El miedo distorsiona tu perspectiva. Mire de nuevo el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hermano, cuídese del desaliento, cuídese del desánimo, cuídese del miedo, porque lo va a afectar, lo va a distorsionar, va a afectar su vida, va a afectar su futuro, va a afectar la perspectiva de las cosas. Dios quiere que usted tenga la perspectiva correcta, pero el miedo hace algo más para concluir. Causa aislamiento, causa que te aísles, y esto es terrible. El aislamiento aumenta el desánimo. Y ponga mucha atención a lo que voy a decirle. Dicen entre el versículo 3 y el 4 que Elías dejó allí a su criado y se fue por el desierto. Dejó al criado, al secretario, y él se fue por el desierto. ¿Qué hace primero? Dejó allí a su ayudante y después se alejó completamente. ¿Qué sucede con el desánimo? Mire, el desánimo simplemente intenta aislar a las personas. Eso es lo que hace el desánimo. Trata de aislarte de los demás. Y ese es el punto de los más delicados. Cuando tú tengas desánimo, no te aísles, no huyas, no salgas corriendo, no te aísles de las personas. ¿Sabe qué quiere hacer el desánimo y el desaliento? Y el aislamiento quiere alejar a las personas de la iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando estás desalentado, te aíslas de la iglesia. Cuando estás desalentado, te aíslas de los amigos de la iglesia. Ya no hablas con ellos, no les contestas las llamadas. De tus amigos espirituales te aíslas, pero también te aíslas de la familia de la fe. No quieres porque el desánimo te aísla. Dice que comienzas a sentir que otros son más amados que tú, que a otras personas las llaman más que a ti. Comienzas a aislarte de tus líderes espirituales o los pastores. Y te aíslas de tus compañeros de batalla. Mira, cuando una persona se aísla de sus compañeros de batalla, ¿qué va a pasar? Pierde la batalla. Pierde la batalla porque se aísla totalmente. Por eso, escucha esto, el enemigo sabe que una oveja aislada es más vulnerable que 100 ovejas juntas. Por eso, para concluir, muchas personas, muchos creyentes comienzan diciendo: necesito estar solo, quiero estar aislado, y terminan desconectándose de las personas. Esto usted no lo permite en su vida. No te desconectes de los demás, no te desconectes de la persona que te habló del Señor, no te desconectes de tus amigos, no te desconectes de tu grupo de oración, no te desconectes de las personas que te aman. No lo hagas, porque ese es el propósito del enemigo: aislarte. Cuando sabes que ya estás tú fuera, cuando ya no quiere nada. No, yo estaba bien, estoy mejor ahora, me gusta como estaba antes. En ese momento estás en un tremendo peligro, porque ya el enemigo te ha aislado
de la gente, te ha aislado de la gente que está orando por ti, te ha aislado de las personas que han estado intercediendo, te está aislando de tus amigos con los cuales compartía. Y ese es el propósito del enemigo. Y termina desconectándote de todas las personas. Y entienda esto, de todas las personas que Dios quiere usar para fortalecerte. ¿Qué es lo que quieren las personas? Fortalecerte. Por eso cuídate de esos momentos. El aislamiento lo que hace es aumentar el desánimo. No permitas que te aísle. Coloquémonos en pies y vamos a orar. Seguimos el próximo domingo. Nos falta mucho más por recorrer. Creo que con Elías recorremos muchas situaciones, porque Elías nos enseña muchísimo, muchísimo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Quiero hablarlo después. Que Dios nunca abandonó a Elías. Dios nunca dejó solo a Elías. No, Dios estuvo preocupado en él. Se preocupó y le ayudó. Estuvo con Elías. Y esto es maravilloso cuando usted se da cuenta que a usted Dios nunca lo va a dejar. Nunca lo va a abandonar. Siempre va a estar contigo todos los días. Y en el momento que tú llegas le dices, Señor, perdóname, pues yo me alejé. El Señor dice, bienvenido a casa. ¿Qué hizo con el hijo pródigo? Lo recibió, lo aceptó, le dio su amor y lo vistió y le dio bendiciones. Por eso veamos que esa es la naturaleza de Dios. Y si esa es la naturaleza de Dios, Él nunca te dejará y nunca te abandonará. Padre, queremos en esta tarde darte gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. No hay nada, absolutamente nada fuera de tu gracia. Y en esta tarde queremos colocar delante de ti nuestras vidas. Y yo quiero, amado hermano, que en este momento cierres tus ojos. Allí donde estás, cierra tus ojos. Y piensa si te has dejado afectar por el enemigo en algún momento de tu vida, por distracciones, por desaliento, por burlas. Si te has dejado afectar de alguna manera por el enemigo, es el momento que le digas, Señor, ayúdame. Si has dejado que estas cosas te afecten, si te has sentido solo y has sentido que el enemigo poco a poco fue obrando hasta aislarte de otros, es el momento de decirle, Padre, quiero de nuevo agarrarme de tu mano. Quiero de nuevo cogerme de tu mano, Señor. No quiero estar solo, Señor. Yo no quiero perder el enfoque que tú me has dado. Dile, Padre, he aprendido que Nehemías permaneció firme, pero Elías se dejó llevar por una situación. Señor, quiero ser como el Nehemías que permaneció firme, que permaneció tomado de tu mano. No importa, Señor, cuántos ataques enfrente. No importa cuántos ataques yo tenga en mi vida. Mientras permanezca tomado de tu mano, yo sé que tú nunca me vas a soltar. Y te digo, Padre, perdóname por cuántas veces me he soltado de ti. Perdóname por cuántas veces me he apartado. Perdóname por cuántas oportunidades tuve, pero muchas veces no tuve el valor, la certeza, la seguridad de levantarme, Señor. O tal vez la misma pereza o el desaliento me llevaron a esto, Señor. Dígale en el día de hoy, Padre, ayúdame a levantarme en el día de hoy. Ayúdame, porque yo sé que tú estás en mí y estás conmigo en el día de hoy. Dígale, Señor, ayúdame a ver perfectamente las cosas,
para tomar decisiones correctas en mi vida, para no dejarme afectar por la burla o por el desaliento o el desánimo. Señor, ayúdame a no dar mi brazo a torcer, sino a permanecer firme en el llamado. Padre, ayúdame a no aceptar las palabras negativas. Si sabes que has permitido palabras negativas, dile: Padre, perdóname por haber hablado palabras negativas. Perdóname por haber dicho palabras negativas de mi propia vida y haberme afectado a mí mismo, o haber aceptado palabras de otros que me desanimaron. Dígale: Padre, perdóname en el día de hoy. Ayúdame, porque quiero caminar conforme a tu palabra. Yo sé, Señor, que te he fallado muchas veces. Yo sé, Señor, que tal vez he tratado de estar bajo mis propias fuerzas. Pero en el día de hoy te digo: necesito de ti, amado Dios. Necesito de tu amor, necesito de tu gracia, necesito de tu bendición, necesito de tu consuelo, necesito de tu paz. Oh, dígale: Espíritu Santo, inunda mi vida en el día de hoy. Dígale: Señor, en el día de hoy tomo una decisión. Yo quebranto toda palabra que afectó mi vida en el pasado. Tal vez palabra de menosprecio. Yo quebranto esas palabras. Toda palabra negativa que haya afectado mi vida, que haya sido dada por mis propios padres, Señor, me libero de esas palabras en el día de hoy y me declaro libre de toda voz que intentó apagar el llamado que tengo de parte tuya. Si hay una voz que intentó apagar el llamado, la quebranto ahora en el nombre de Jesús. O toda palabra que intentó destruir mi confianza en ti, Padre, la rompo de mi vida. Toda declaración que sembró temor en mi vida o inseguridad en mi vida, la rompo de mi vida ahora. Dígale: hoy declaro que esas palabras pierden autoridad sobre mi vida. Y yo declaro en el día, Señor, dígalo, que tu voz es mayor. Dígale: Padre, tu voz es mayor. Dígale: Padre, tu verdad es mayor. Y dígale: Padre, tu propósito es mayor. Dígale: Señor, yo sé que tu propósito es grande en mi vida, que tu propósito es tan grande que no me cabe en mi propia mente. Pero, Señor, gracias, porque tus pensamientos para mí son de bien y no de mal. Dígale: gracias. Yo quiero que usted repita conmigo esto. Diga: no seré definido por lo que dijeron de mí. Dígale: seré definido por lo que Dios dice de mí. Dígale: Señor, yo soy amado por ti. Y dígale: soy amado por ti. Dígale: Señor, yo soy escogido por ti y soy capacitado por el Espíritu Santo. Es importante que usted en el día de hoy se declare libre de toda palabra negativa que llegó a su mente. Es importante que usted sepa que el Señor gobierna su alma, gobierna todo su ser, gobierna toda su vida. Y cualquier desánimo que haya afectado su alma, en el día de hoy sale de su vida, sale de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo todo desaliento que cualquier persona aquí haya recibido. Cualquier desaliento, cualquier desánimo, cualquier palabra de mentira, cualquier palabra de burla, la rompemos ahora en el nombre de Jesús.
Y yo declaro que cada vida en este lugar es una vida de propósito, de llamado y de eternidad. Padre, tú conoces el cansancio, Señor. El cansancio oculto que tal vez hay en los corazones. Tú conoces las lágrimas que nadie vio. Conoces las batallas silenciosas que hemos tenido. Y conoces los momentos donde nosotros pensamos rendirnos. Por eso hoy yo soplo vida en cada uno de mis hermanos. Señor, sopla de tu espíritu en cada uno y soplamos vida. Yo soplo aliento de vida en cada uno. Yo hablo renovación de las fuerzas en cada persona. Renovación de pasión por Dios en cada persona. Renovación de esperanza en cada persona. Y renovación de la fe en el corazón de cada uno. Que todo espíritu de agotamiento y desesperanza se vaya ahora. Desesperanza, vete de este lugar. Desesperanza, eres removido de las vidas. Y yo declaro que vuelves a experimentar el gozo de la salvación. Voy a pedirle a usted que repita conmigo esas declaraciones, que son muy importantes. Voy a pedir a José que pueda traducir también al inglés a las personas que lo están haciendo. Diga ahora: mis fuerzas serán renovadas. Y créalo en su corazón que su fuerza va a ser renovada. Ahora declare conmigo: no terminaré agotado. Eso, declárelo. Usted no va a estar agotado. Declare lo siguiente: yo terminaré victorioso. Y diga una más: el Dios que me llamó me sostendrá. Usted va a caminar en un nuevo nivel espiritual, porque el Dios que lo llamó a usted lo va a sostener. Ahora dígale: Señor Jesús, perdóname por aceptar las voces negativas. Permití amenazas, permití debilidades. Por eso perdóname, Señor. Y Señor, ayúdame a escuchar tu voz por encima de los ruidos de las circunstancias. Que ninguna amenaza sea más fuerte que tu promesa. Que ninguna crítica sea más fuerte que tu llamado. Que ninguna oposición sea más fuerte que tu propósito. Y declare lo que le voy a decir ahora. Diga lo siguiente: escucharé la voz de Dios por encima de otra voz. ¿Lo escuchó? Usted va a escuchar la voz de Dios por encima de otra voz. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Si usted fue herido de alguna manera por el enemigo en su alma, usted necesita romper esos enemigos. Todo obstáculo grande que usted haya tenido, que usted ha pensado que es tan grande ese obstáculo, el Señor lo quiere sanar en la perspectiva correcta. Por eso dígale: Padre, dígalo: Padre, abre mis ojos, Señor. Permíteme ver las circunstancias desde tu perspectiva. Y declare esto: que la fe vuelva a levantarse, que la esperanza vuelva a nacer, que nuestros ojos vuelvan a contemplar tu grandeza. Ahora diga algo poderoso para concluir: mi problema no es más grande que mi Dios. De nuevo: mi problema no es más grande
que mi Dios. Y último, caminaré por fe y no por vista. Una vez más, caminaré por fe y no por vista. Y dele un aplauso al Señor en el día de hoy, que usted camina en bendición, en victoria. Va a caminar en una vida de paz, de bendición y de seguridad. Puede sentarse, amado hermano. ¿Por qué hago que usted repita algo? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué razón? Porque cuando nosotros confesamos la palabra, eso se hace parte de nosotros. Así que en el día de hoy, esa palabra se haga parte de ti, que se forme en ti y que sea parte de tu vida. Que la palabra que hoy hemos hablado, hemos declarado, ya sea parte de ti. Padre, yo declaro que cada persona que está en este lugar, en el día de hoy ha recibido una inyección sobrenatural de fe, de convicción, de restauración, de transformación interna y de caminar en una vida de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar con las personas que están online. Bendecimos en el día de hoy cada una de las personas que están online. Y les animamos en este momento a que den su like y puedan compartir la palabra. Usted la puede compartir en las diferentes plataformas que hay. Así que esta plataforma que estamos nosotros es la plataforma de YouTube. Y para las personas que todavía no se han suscrito, teníamos unos 300, 400, inscritos. Ahora llegamos a 958 esta semana. Y hemos tenido un short de 136,000 vistas. De la semana pasada, 136,000, lo máximo que habíamos llegado era 1,500, pero esta semana hemos llegado a un short de 136,000 vistas. Por eso ya tenemos 958 suscriptores en Revive Church Broadcast. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a Revive Church, Pastores Jorge y Clara Cristancho. Va a ser una bendición para usted, porque cuando usted esté, le va a llegar la notificación. Por lo tanto, suscríbase. ¿Cuántos aquí tienen celular? ¿Alguno lo dejó en la casa? Uy, peligroso, ¿no? ¿Usted tiene su celular? Pues sencillo, ábralo y busque YouTube, y allí busca la página en YouTube que dice Revive Church, Pastores Jorge y Clara Cristancho. Y cuando la encuentre, entonces ya al encontrarla, usted le da el like a la enseñanza y comparte la enseñanza. ¿A alguien le duele eso? No, es gratis, ¿cierto? No le cuesta. Así que es importante que lo hagamos, para que así como este short que les dije llegó a miles de personas. Yo nunca pensé que fuera a llegar a tanta gente, 136,000, y sigue más personas. Lógicamente hay algunos que dicen una cantidad de cosas, pero el 90% es gente que está declarando la bendición por la palabra que se dio en ese short. Así que le animo para que usted también dé el like en este día en la página. Recuerde el título de la enseñanza en el día de hoy: Constructores del Reino, segunda parte. Por favor, no se les olvide colocarlo. Constructores del Reino, segunda parte. Segunda parte. ¿Ok? Constructores del Reino, por favor, no se les olvide ya colocar el título: Constructores del Reino, segunda parte. Y esto es para que los quienes están acá, que no se han suscrito al canal, puedan suscribirse al canal Revive Church. Y ahí tenemos atrás los diferentes shorts de todas las enseñanzas. Así que dele el like y suscríbase. Dele like, suscríbase. Muy bien, bendecimos cada una de las personas que ha estado online el día de hoy. Los declaramos bendecidos. Gracias por aquellos que ya han dado su like, los que están aquí y se han suscrito. Los bendecimos. Declaramos bendición en el nombre de Jesús. Y el próximo domingo continuamos, porque todavía no hemos concluido. Seguimos con lo que Dios está haciendo a través de
constructores del reino. ¿Cuántos queremos ser ese tipo de constructores del reino? Amén. Usted y yo queremos ser nuestra vida constructores del reino. En el nombre de Jesús. Amén.